Buenas, mi nombre es Fernanda Manrique Suárez, estudiante de Comunicaciones 1 de la Universidad Industrial de Santander. Me correspondió la pregunta 11 del taller número 2. Entonces, la pregunta dice, considere el siguiente sistema donde se tiene un oscilador local de frecuencia FDL sub 0 variable. La señal SDT corresponde a una señal de radio AM comercial cuya frecuencia de portadora está en el rango de 0,54 a 1,70 MHz. El bloque IF corresponde a un filtro pasabandas de ancho de banda 20 kHz y frecuencia central de 0,455 MHz. Bueno, el punto A dice, determine un intervalo de frecuencias en el que debería variar FDL sub 0 con el fin de trasladar cualquiera de las posibles frecuencias de la señal SDT de entrada a la frecuencia del filtro IF. Bueno, entonces nos dicen que SDT es una señal de radio AM cuya ecuación es AC por 1 más KM por MT, que es el mensaje, por el coseno de 2 pi FC por T. Nos dice que la frecuencia central de estas señales va de 0,54 a 1,70 MHz. También que tenemos un bloque IF que es pasabanda con un ancho de banda de 20 kHz y una frecuencia central de 0,45 MHz. Entonces acá vemos el filtro dibujado y yo supongo una señal SDT y una señal para el oscilador cualquiera. Entonces en este caso puse una señal SDF como un triangulito con una frecuencia central FDT y para el oscilador puse un impulso de frecuencia FDL sub 0. Al pasar SDT por el filtro BPF, que es un filtro pasabandas, me sale la misma señal y llega acá donde se convoluciona en frecuencia con el oscilador y nos da como resultado la función B1 de S, que sería esta que tenemos acá, centrando mi señal SDF en cada impulso obtengo esta señal que es a la que le vamos a hallar los intervalos de frecuencia. Bueno, pues la vamos a utilizar para hallar los intervalos de frecuencia FDL sub 0. Entonces lo que hacemos es mirar cada frecuencia central de cada triángulo. Nos damos cuenta que esta FDL sub 0 menos FDT es, si le sacamos la magnitud a la que está en el lado negativo, nos va a dar exactamente la misma función, la misma frecuencia central que ven. Analizando cada una de ellas, nos damos cuenta que las señales que están más a la izquierda y más a la derecha nos va a dar una frecuencia FDL sub 0 negativa, por lo cual escogemos las que están más cercanas a 0, que sería el triángulo con frecuencia central de menos FDL sub 0 más FDT y FDL sub 0 menos FDC. Lo que decía anteriormente, el primero no nos sirve porque FDC es mucho mayor que IF, por lo tanto nos dará negativo cuando hagamos la relación FDL sub 0 igual a la frecuencia de IF menos la frecuencia central. Pero bueno, el ejercicio nos pide es el intervalo de FDL sub 0. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos una de estas ecuaciones, empezamos con FDL sub 0 igual menos FDC y la igualamos a la frecuencia central de nuestro filtro pasabandas, que sería
455 MHz, como lo tenemos acá. Despejando f de L sub 0 nos da que, bueno, cogemos f de C igual a 0,54 MHz, que es donde empieza el intervalo de mi frecuencia central de mi señal SDF. Y f de L nos da 0,995 MHz. Luego cogemos la frecuencia central de 1,70 y hacemos exactamente lo mismo. Y acá tenemos entonces el intervalo de frecuencia de L sub 0, que será de 0,995 a 2,155 MHz, que es lo que nos pedía el punto A. El punto B nos dice: explique con un ejemplo la limitación de este sistema derivada de tener un filtro fijo a la entrada. Entonces, escogí el filtro, que es un pasabandas, como ya les dije, con ancho de banda F. Entonces, escogemos un filtro de tal forma que la señal SDT no pase completamente en ninguno de sus componentes. El SF es el mismo que escogimos en el punto anterior, con frecuencia central FDC. Entonces, como escogimos un filtro que no me deje pasar ninguna de las 4 componentes de la señal EFT, yo podría hallar el ancho de banda de cualquiera de sus componentes y centrarla en esa componente, que el ancho de banda de mi filtro sea la mitad del ancho de banda de una de esas componentes. Así nunca me va a pasar una señal fija. Entonces, por eso, tener un filtro fijo a la entrada implica que la señal modulada no siempre va a pasar completa. Por lo tanto, nunca voy a enviar el mensaje completo. El punto C nos dice: analice el comportamiento de la figura de mérito del sistema con entrada SDT y salida B2T. Acá escogí una señal SDF igual al punto anterior, pero en este caso puse la frecuencia del oscilador en 1.3. Ahí nos pide el comportamiento de la figura de mérito del sistema. Entonces yo lo que hice fue escoger 3 frecuencias centrales de mi señal SDF al azar y mirar cómo se comportaban cuando pasaban por este sistema. Con la frecuencia central de 0,54 me di cuenta que el filtro no cogía ninguna de la información de la señal de la señal que entraba, en este caso B1 de T. Luego, con 0,845 MHz me di cuenta que cogía solo los triangulitos que estaban más cercanos a 0, y con la frecuencia central de 1,20 MHz me di cuenta que el filtro solo me cogía lo que estaba en medio de los 2 triángulos que tengo acá, de estos 2. Entonces se supone que la figura de mérito es la figura que me da más información, o me da la información exacta de lo que entra al filtro. En este caso, la que me da más información, pues no me da exactamente la información que entra, pero la que me da más información es la figura con frecuencia central de 0,845 MHz. Por lo tanto, yo dije que esa era la figura de mérito para este caso. Muchas gracias.